¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hay una vieja frase que dice que el crimen no paga. En realidad yo siempre he creído que depende de qué criminal. Esa es la verdad de las cosas. La élite criminal, los jefes de las empresas criminales, el gran cártel, en realidad el narcoimperio, nunca paga. Ellos sí, nunca pagan. ¿Por qué? Porque han creado toda una estructura para su propio beneficio, sacrificando al resto de nosotros. Esto viene a cuenta por tres personajes que durante un buen tiempo marcaron las páginas de la historia de esa novela negra de narcotráfico que durante tantos años Estados Unidos se ha cargado de dictar y que varios periodistas de nuestro país han repetido acríticamente. Genaro García Luna, Rafael Caro Quintero y por supuesto también Ismael El Mayo Zambada. Cada uno de ellos tuvo su momento de gloria, su momento de esplendor. El primero, desde la institucionalidad, al igual que en su momento González Calderoni, convirtiéndose en ese superpolicía que enfrentaba a los temibles capos y les recetaba fuertes golpes hasta desmembrar a sus diferentes organizaciones. Eso era el discurso mediático. En la realidad, nada de eso pasó. Hoy, bueno, desde esa época se denunció, hay que decirlo claramente, ahora lo oficializó Estados Unidos. García Luna era uno de los operadores de la empresa criminal, del narcoimperialismo, quien le daba órdenes a los capos, a los narcotraficantes. Era esa mano institucional del negocio que además se enriqueció con la forma en cómo operó el secuestro, junto con otros personajes como Isabel Miranda de Gualas o Eduardo Margolis. Hoy, Genaro García Luna, sí, ese superpolicía, ese hombre a quien Hillary Clinton llamó amigo, ¿no? A quien lo reconocieron en Estados Unidos, a quien le entregaron medallas incluso, a quienes lo aplaudieron no una, sino en muchísimas ocasiones, a quien Televisa le hizo una serie de televisión, sí pagada por la Secretaría, pero Televisa convencida de lo que estaban haciendo para limpiar su imagen. ¿Se dimensiona usted la podredumbre también ética de Televisa, de sus dueños, de sus directivos? Respaldaron a la Secretaría de Seguridad en un montaje contra personas inocentes y aparte de eso, sabiendo el tipo de gente que era el secretario de Seguridad, aceptaron por dinero producirle una serie que le lavara la imagen. Hemos hablado mucho de García Luna, hemos hablado mucho de Calderón, pero ¿qué pasa con esa iniciativa privada que ayudó a perpetuar precisamente esa guerra? La gente de Televisa, con lo que le digo, los acuerdos con Slim, la relación con Salinas Pliego, el caso de Germán Larrea, es decir, falta esa investigación también y la llevamos a cabo tarde que temprano, porque son parte de toda esa misma industria. Pues bien, ese hombre al que Isabel Miranda de Wallace calificó como un defensor de los pobres, a ese hombre a quien Marilena Morera aplaudió a rabiar y abrazaba con efusividad, a ese hombre a quien diferentes activistas consideraron un verdadero héroe del país, ¿no? Un salvador ante la violencia de los cárteles, hoy está sentenciado, pero no solamente eso, está en condiciones extremas. A Estados Unidos no le importa que haya sido su aliado, o no su aliado, su achichincle de cierto nivel. Estados Unidos tiene que cumplir con su narrativa. Y su narrativa es combatir al narcotraficante, sea funcionario o sea capo. Y cuando te tiene en sus manos, te despedaza. Hoy García Luna está en condiciones extremas. ¿Por qué lo tiene así? Pues puede ser porque lo considera sumamente peligroso, o porque puede ser que quiere doblarlo para que suelte cierta información, o puede ser que quiera cobrársela porque haya soltado información falsa que exhibió precisamente la podredumbre también del Estado profundo norteamericano. Tras su sentencia, tras ser cambiado de penal, ¿no? El gobierno de Estados Unidos lo tiene literalmente aislado. Y esto fue denunciado por la esposa precisamente de García Luna y corroborado en una investigación por el periodista Arturo Ángel del diario El Milenio, a tal grado que no pueden verlo, no pueden ver a Genaro García Luna, uno de sus principales aliados,
uno de sus principales operadores, un hombre que les sirvió cabalmente desde la Agencia Federal de Investigaciones y después la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso mucho tiempo atrás, porque insisto, García Luna, no crea usted que llegó a ese puesto por méritos. Bueno, sí llegó por ciertos méritos, pero méritos nada virtuosos. Y me explico. García Luna fue elegido por el poder económico, por el poder militar, por el poder político, para llegar a donde llegó, y fue palomeado por el narcoimperio. No fue una, un personaje que de repente apareció en la vida de todos y como lo hizo bien en el sistema. No, desde ahí lo señalaron, dijeron, este es el siguiente super policía. ¿Por qué? Porque era leal a estos personajes, porque era leal a esos intereses y porque era sumamente corrupto. Hoy a Estados Unidos no le importa lo que hiciste por él. Hoy te tiene ahí, encerrado, como si fueras simple y llanamente su peor enemigo. Y por otro lado, Ismael El Mayo Zambada, un hombre que la narrativa oficial lo pintaba como inalcanzable, como el gran genio del crimen organizado, maquiavélico, perverso, que se cuidaba muchísimo a tal grado de que había solo una grabación de su voz, nada más, y que desde una campaña en la sierra de Badiraguato manejaba un imperio de miles y miles y miles de millones de dólares sin contestarle a nadie el WhatsApp y que fue detenido cuando se metió a un salón oscuro, literalmente un cuarto oscuro, porque se confió del hijo de su compadre con el cual tenía diferencias. ¿Se imagina? De verdad, creen que uno es tonto. Pero bueno, el punto es que Ismael Zambada fue parte de toda esta leyenda, fue parte precisamente de toda esta estructura. Hoy, ese poderoso capo, ese inalcanzable capo, ese capo que era la tortura del mundo entero, ese capo que era el padrino, ese capo que las series de televisión lo pintan con un hombre prudente, vengativo, rencoroso, pero muy estratégico, ese capo que pensaba siempre con la cabeza y nunca con el corazón o con el estómago, ese capo que hablaba cuando tenía que hablar, ese capo, el último de esos capos que tiene una base social, ese capo que vino definitivamente a ser un factor de unidad y estabilidad en momentos claves para el crimen organizado. Ese capo está ahí, detenido, y sabe quién es su vecino, nada más ni nada menos. Pues con quien tenía una rivalidad durísima, que incendió este país por la lucha por la frontera, Vicente Carrillo. Vicente Carrillo Fuentes, el hermano de Amado Carrillo, con quien peleó a sangre y fuego, supuestamente la frontera de Juárez. Uno de los escenarios más violentos durante la época de Calderón, que marcó a toda una generación que creció con la violencia y otra que nació de la violencia. Hoy esos dos personajes están juntos, juntos. Son vecinos, en pocas palabras. Todos están recluidos en la cárcel metropolitana de Brooklyn, que es una de las peores prisiones del país en materia de seguridad, corrupción y autogobierno. Es decir, llegan a un sitio en donde están los peores de los peores, en donde están aquellos que ponen su propia ley. ¿Cuál será el destino de estos personajes en este lugar? ¿Serán ubicados? ¿Serán respetados por lo mismo? ¿Serán vejados por los que están ahí? ¿Serán retados por leones más jóvenes? ¿Serán ignorados incluso por su propiedad? Porque falta el tercero, Rafael Caro Quintero. Ya para concluir, Caro Quintero es el mejor ejemplo de toda esta paparrucha que es la guerra contra el narco. Caro Quintero, que era marihuanero, Caro Quintero, que era un productor de marihuana, en pocas palabras, de repente fue enaltecido, más allá de lo que su propia estabilidad mental le podía ayudar a aquilatar. Y empezó entonces a hacer todo tipo de burradas que lo llevaron a convertirse, como lo después lo fue el Chapo Guzmán, en el blanco mediático de las autoridades, en el hombre sacrificable. Un tipo que según definió en alguna ocasión una psicóloga que lo trató,
Era un animal sexual, en pocas palabras. Un tipo simpático, carismático, como se puede ver en su primera detención, ¿no? El clásico sinaloense, en pocas palabras, dicharachero, amable, ¿no? De campo. Ese hombre que se convirtió en el diablo, porque según la CIA, según la DEA, mató a Camarena, cuando todos sabemos que no fue así. Pero ahora está ahí, ese personaje que no era nadie, lo convirtieron en alguien, lo derrumbaron y ahora lo tienen que castigar con la pena de muerte para que quede claro que el tío Sam nadie se le sale del Huacal. Hoy son tres personajes, cuatro personajes si apuntamos a Vicente Carrillo, por supuesto, cuatro personajes que marcaron la violencia brutal de este país, que nos dejaron dolor, mucho dolor, que nos dejaron una sociedad destruida en muchos sentidos, que nos dejaron una sociedad con miedo, que marcaron a generaciones que se quedaron huérfanas, que crecieron en la violencia, que tuvieron que tirarse al suelo al escuchar balazos mientras jugaban fútbol. Hoy esos personajes están solos, acabados, y el negocio, lo que sigue provocando ese miedo en la sociedad, sigue operando. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Ya lo sabe, pulgar arriba si les gustó el video, coméntenlo, compártenlo y por supuesto super chat y super gracias. Gracias.